Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, hoy nos convoca una nueva clase y esta la vamos a desarrollar para tratar de entender, de comprender cuál fue el origen del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, comúnmente conocido como Partido Nazi. Para entender esto hay que comprender primero el contexto de la situación en la cual se estaba desarrollando la historia en ese momento, particularmente para Alemania. Alemania para 1919 era un país derrotado, vencido en la Primera Guerra Mundial. Adolfo Hitler había luchado del lado de Alemania, pese a que él era ciudadano austríaco. Eh, Él, en los últimos momentos de la guerra, es herido por un ataque con gases por parte de los aliados, sufre ceguera temporal y él dice que cuando se entera estando en el hospital recuperándose de la rendición de Alemania, siente uno de los dolores más profundos de su vida. Y esto a él lo va a marcar. Él había trabajado como mensajero en el ejército, entregando mensajes desde el cuartel hacia la primera línea de combate. Había sufrido ya una segunda lesión, fue condecorado incluso por la Cruz de Hierro, por su acción en combate, y él lo sentía como algo muy personal esta derrota y estaba convencido de que Alemania eh, hubiese podido ganar la guerra si no hubiese sido que la apuñalaron por la espalda. Este mito de la apuñalada por la espalda por parte de los industriales, que en su mayoría eran judíos, y en un complot se negaron a seguir trabajando en pos de la victoria alemana, caló hondo en él por ciertos prejuicios que ya traía. Él, como yo les contaba, al haber sido ciudadano austríaco, él había nacido en Branau de Linn, que era una ciudad muy pequeñita, lindera con Alemania, del lado de Austria. Él, de joven, le gustó la pintura, intentó en varias oportunidades entrar en la Academia de Arte en Austria y no lo consiguió, fue rechazado. Esto lo marcó mucho y él creyó entender que ese rechazo se debía a que los cupos para la academia eran reservados principalmente para hijos de judíos. Él siempre narra que en su paso por Viena veía cómo pasaban los judíos con sus típicos peinados, sus atavios especiales, y él comenzó a partir de ahí a tener cierta repulsión hacia ellos. Incluso hay algunos autores que alegan que él en su juventud, mientras estuvo en Austria, leía Ostara, que era una publicación fervientemente antisemita, y él pudo haber sido imbuido de toda esa situación. La realidad es que Hitler pasa a ser parte de todos esos soldados que al final de la Primera Guerra Mundial sufren el peso de la derrota, ven caer el imperio alemán, que de la noche a la mañana su emperador Guillermo II tiene que escapar al exilio a Holanda. Lo que era un gran imperio se transforma en la famosa República de Weimar, porque ahí se fundan, se ponen los cimientos en esta ciudad balnearia de Alemania, los cimientos para la nueva constitución, y se encuentra viviendo en una república de golpe, mientras hasta hacía poquito tiempo había luchado para un imperio y para su Kaiser. Por lo tanto, Hitler, nutrido de toda esta cuestión antisemita, de estas lecturas, de los círculos que solía rodear a él, comienza a elaborar esta especie de enojo hacia el sector judío, sumado a que a él el ejército, antes de movilizarlo para 1919, lo hace trabajar como espía, mandándolo a observar las reuniones de partidos políticos y pasar reportes al ejército, porque el ejército estaba preocupado porque veía un avance muy importante del comunismo. En las calles de Alemania se hacen batallas campales para evitar que el comunismo termine de tomar el poder. Si bien es un gobierno socialista el que va a manejar la república, se trata de evitar que el comunismo tome el poder. Por lo tanto, hay batallas tremendas en las calles. El ejército está muy interesado en saber qué están hablando los distintos partidos políticos. Bueno, entre estos partidos políticos que Hitler va a espiar, se encuentra el Partido Obrero Alemán. Un partido en este caso
no de izquierdas, sino de extrema derecha, de corte nacionalista, que Hitler lo comienza a observar, comienza a asistir a sus reuniones y poco a poco se siente atrapado por este partido y tan atrapado se va a sentir que cuando el ejército dé por terminado su trabajo con Hitler como espía, él se enrola dentro del partido, ¿sí? Y poco a poco, por su gran poder de retórica, comienza a escalar hasta transformarse en el líder de este movimiento. De hecho, este incluso le cambia su nombre y deja de llamarse Partido Obrero Alemán para llamarse Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. El término nacionalista, Hitler se lo agrega no casualmente, justamente para competir con el socialismo de la República de Weimar y con el resto de los partidos de izquierda. Quería que su partido no fuese solo nacional, sino también tener el término socialista incorporado a él. Por lo tanto, Hitler crea un grupo de asalto llamado SA, que eran guardias de protección que literalmente salían a romperle la cabeza a los partidos opositores, sobre todo al comunista, a ver quién ganaba la calle. Hitler siempre tuvo como ídolo a Benito Mussolini, que en 1922 toma el poder en Italia con su famosa marcha sobre Roma. Él ve esta pseudo revolución como una gesta extraordinaria y la quiere copiar. De hecho, para 1924 intenta hacer un golpe de Estado en Baviera, en Alemania, que fracasa, porque a diferencia de Mussolini, que el rey lo recibe entregándole el poder, a Hitler y a sus secuaces lo reciben a los tiros. ¿Sí? La policía de Baviera decide barrer con todos los complotados e incluso Hitler termina preso y yendo a juicio y va por 11 meses preso en la prisión de Landsberg. En este interregno en el cual Hitler, prácticamente muchos creían que su vida política estaba acabada, pese a que hizo del juicio un hecho de publicidad extraordinario a su favor, se dedicó a meditar en la prisión, a meditar y a escribir, y de ahí sale su libro Mein Kampf, Mi lucha, un libro que fue vendido en forma exorbitante y hoy día sigue siendo vendido. En Alemania, cada vez cuando él llega al poder que una pareja se casaba, en vez de entregarle una Biblia u otro libro, le entregaban una copia de Mein Kampf para que la leyeran. En este libro Hitler hace un reconto de su vida y cuál es su proyecto para Alemania. Bueno, sin embargo Hitler, después de este intento de golpe de Estado al estilo mussoliniano, reconoce algo, que no va a poder luchar contra la República de Weimar por medios violentos. Va a tener que adaptarse al sistema democrático para poder llegar al poder. Y de hecho, reestructura su partido político, vuelve a reforzar a las SA que él cree que son un grupo que ya no comienza a acatar completamente sus órdenes, le crea otro grupo paralelo que es las SS, las Sturmstaffel, que son su tropa pretoriana de protección personal, los guardias negros con la calavera en sus sombreros, para que lo cuiden fervientemente, eran fanáticos. Piensen ustedes que en las SS para poder ingresar solamente podían hacerlo aquellos que podían acreditar una ascendencia no judía, tener más de 1,80 m de alto, no tener caries en los dientes, es decir, había que pasar, y si un miembro de la CSA se quería casar con una señorita alemana, ¿sí? Primero, antes de ser aprobado por la familia de la novia o cualquier otro, tenía que ser aprobado por su jefe de escuadrón. Si no, no lo podía hacer. Entonces, hay toda una cuestión no solo política, sino también pseudo-ocultista, mística, que yo la llamo vitalismo autoritario, porque el régimen de Hitler es extremadamente autoritario, pero esta beta vitalista trae a connotación cuestiones ocultas que veían en esta cosa extraordinaria de la raza aria como un misticismo ancestral cuyo transportador era la sangre pura, según ellos decían. Entonces, entre la realidad y esta ficción pseudocientífica, tratan de hacer una especie de amalgama, a veces un poco inconexa, muchas veces que chirriaba y hacía ruidos al funcionar,
pero que ellos la adoptan como un sistema ideológico que les da sus frutos, pues en un país que tenía una altísima, después de la crisis de 1929, Alemania se hunde prácticamente la libra. Para ir a comprar un kilo de pan había que llevar el marco en carretillas. Es necesario que la gente tenga fe en algo, que la gente vea un horizonte para mejorar sus vidas. Bueno, parece ser que producto de este desastre económico que había abatido a Alemania, porque si Alemania venía mal, ¿sí? La crisis de 1929 la sepulta todavía peor, y parece que el nuevo Mesías pasa a ser Hitler, el hombre que promete quebrar con el pacto de Versalles, un pacto que al finalizar la Primera Guerra Mundial le había prohibido a Alemania tener un ejército mayor a 100.000 hombres, le había prohibido tener submarinos, le había prohibido tener aviación, había partes del territorio alemán que se habían perdido. Él prometía reconstituir el orgullo alemán y sobre todo dar trabajo a la gente. Entonces lentamente él comienza a ganar elecciones, porque cuidado, Hitler en definitiva va a llegar al gobierno a través del método democrático, ¿sí? Porque Paul Hindenburg, presidente de Alemania, después de agotar varias opciones para ocupar el cargo de canciller, lo va a terminar eligiendo a él. Está bien, Hindenburg ya estaba viejo, tenía muchos años a cuesta, no estaba en su mejor momento, pero las opciones se habían agotado y para enero de 1933, después de todo este derrotero transcurrido por Hitler y sus secuaces, Hitler consigue llegar al poder. En muy poco tiempo, en menos de un mes, comienza a ejecutar su plan maestro, es decir, prende fuego el Reichstag, que era el parlamento alemán, anula a todos los partidos políticos de oposición. A la muerte de Hindenburg, él toma el cargo tanto de presidente como de canciller en su misma persona, prácticamente se transforma en el dictador de Alemania, eliminando el resto de los partidos políticos. No hay pluralidad de pensamiento y, lo que es peor, pone en práctica un estado de excepción. Por lo tanto, los juicios arbitrarios estaban a la orden del día, y lo que es increíble, en un país que estaba prácticamente quebrantado, Hitler, a través de su ministro de Economía, Ismail Schacht, consigue poner a flote la economía alemana. Sabían que los industriales tenían muchísimo dinero y consiguen, a través de un sistema de bonos que se le dan a los industriales, que los industriales comiencen a producir, a poner en funcionamiento el aparato productivo, pero no un aparato productivo para fines benéficos, para producir cacerolas, vasos, cucharas, tenedores, no, para producir cascos de acero, armas, barcos de guerra, submarinos, tanques. La producción alemana se dispara en pocos años hacia el infinito, pero produciendo artículos bélicos, quebrantando el pacto de Versalles y reconociendo lo que había propuesto en campaña, que era quebrar con Versalles y liberar a Alemania de ese yugo que le habían impuesto los aliados. A través de las Autobahnen, que son las autopistas alemanas, consigue darle trabajo de mano de obra a casi toda la gente. Los muchachos de la juventud, al llegar a los 18 años, tenían que hacer 6 meses de servicio en este trabajo de voluntariado en cualquier parte de Alemania, en la construcción, para conocer el país e involucrarse con este espíritu del Volk, del pueblo alemán, como ellos lo sabían. Bueno, se desembaraza de todos sus opositores políticos en la famosa Noche de los Cuchillos Largos en 1934, matando a Ernst Röhm, uno de sus grandes camaradas del inicio de la lucha política, bajo distintos pretextos, pero uno de los principales era que grandes sectores, un importante sector de su propio Partido Nacional Socialista, comenzaba a ver cómo esta revolución que ellos habían planteado con esa connotación nacional, pero también socialista, se quedaba en una revolución nacional y conservadora. Por lo tanto, Hitler, para desprenderse de todo ese sector más revolucionario, considera que la revolución llegó a su momento justo y los descabeza a todos en una noche sangrienta. Bien, a partir de este momento, como decía Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para sí mismo y no puede estar suelto. Bueno, Hitler a partir de ahora es un lobo suelto que recorre Alemania con una gran hoja, cortándole la cabeza a todos sus opositores, encarcelándolos y mandándolos a campos de concentración. Este lobo, en pocos años más,
entre 1933 y 1939, que comience la Segunda Guerra Mundial, ya va a salir de Alemania y va a estar suelto en el resto de Europa para dar inicio a una de las guerras más cruentas que tuvo la humanidad hasta la fecha, la Segunda Guerra Mundial, y el costo de este lobo suelto en Europa va a ser de 50 millones de armas. Espero que haya sido interesante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.